vamos a dar inicio a esta ponencia. El día de hoy tenemos un seminario especial. Tenemos una invitada especial que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de... Con el numeral. La Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, se las voy a presentar antes de que ella comience su plática para que ustedes sepan quién nos está dando el seminario. Ella es la doctora Lucía Ortega Cabello, es egresada de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica. Además hizo una maestría y un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente ella es profesora en la misma universidad, imparte asignaturas de estadística, matemáticas, química, química orgánica, microbiología, tecnología farmacéutica y metodología de la investigación. Además, ha formado recursos humanos a nivel licenciatura en el área de biotecnología, con extracción y caracterización de compuestos de origen microbiano y atención farmacéutica, y a nivel maestría en el área de nanobiotecnología, con la síntesis de nanopartículas metálicas con bacterias. Ella además, como todos los investigadores, tiene publicaciones nacionales e internacionales en las áreas de nanotecnología, biotecnología, biocatálisis, farmacología e investigación de cáncer. Cuenta con certificaciones como analista de datos, diseño e impartición de cursos presenciales y en línea, inteligencia de negocios y formador de investigadores. Lucía, es un gusto tenerte hoy entre nosotros. Estamos ya aquí todos en el auditorio, están los estudiantes del posgrado en CIPNOR. Todos ellos buscan tener una orientación biotecnológica en sus trabajos y bueno, estamos aquí para ti, para escuchar lo que nos vienes a decir. Y bueno, te cedo la palabra para que nos presentes tu seminario. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Ahí la logran ver? Sí, todo correcto. ¿Sí? ¿No hay problema? No, muy bien. Perfecto. Entonces, la razón de este título es porque siempre en un principio, cuando estamos jóvenes, siempre nos dicen, no, las bacterias son malas porque nos producen enfermedades, ¿no? Y es una parte de la verdad. Sin embargo, ya posteriormente, conforme vamos creciendo y formándonos en áreas más específicas, podemos ver que las bacterias o hasta incluso los microorganismos en general han sido aliados en diferentes aplicaciones, ¿no? En mi caso, en las ciencias farmacéuticas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Este es el contenido que vamos a ver, en el que primero vamos a entender el concepto de biotecnología, cómo se da la historia de la biotecnología, qué aplicaciones tiene. Aquí empiezo a profundizar un poco más en si las bacterias son aliadas o enemigas y algunas aplicaciones con sus estudios de caso de algunas investigaciones en las que yo he colaborado. Entonces, primero hay que entender que la biotecnología es una ciencia multidisciplinaria en la cual ocupamos la ciencia y tecnología mediante el uso de microorganismos o partes de ellos, como por ejemplo organelos, ADN, para producir un bien o un servicio. ¿Va? Al involucrar estas tres vertientes, nosotros podemos ver que hay una interacción entre ingeniería, biología y química. Y de ahí diferentes disciplinas, lo que es la bioquímica, química, ingeniería biológica, y que estas tres disciplinas convergen en lo que es la biotecnología. Que esto es lo que empieza a cobrar importancia o es lo que ha empezado a tomar un boom últimamente, principalmente en la industria farmacéutica con los productos biotecnológicos. Ahorita vamos a profundizar un poco en esa parte. Para lo cual tenemos que la biotecnología se ha dado desde la era paleolítica, empezando por cuando ya la humanidad empieza a ser sedentaria. Ajá, y es aquí donde empieza. Posteriormente, las primeras civilizaciones, Egipto, Babilonia, Asiria, ¿no? Empiezan a utilizar
para obtener bebidas alcohólicas, pero esto sin saber lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Posteriormente en Medio Oriente se destacó mucho por la obtención de destilados y productos lácteos. Y en Mesoamérica no nos quedamos atrás, porque hasta incluso los aztecas, ellos ya cultivaban el alga espirulina para hacer un superalimento, que es ahorita lo que también está en boga con el uso de diferentes semillas, como la semilla de girasol o el caso del mijo, ¿no? Para producir un superalimento. Ajá. Posteriormente nos vamos a lo que empieza ya a verse la causante de todos esos usos que se daban en la antigüedad, primero con Leeuwenhoek, con la invención del microscopio, ajá, que él empieza a ver pequeños seres dentro con una lente y dice, oye, ¿estos seres qué son? Y pues sabemos que este es el primer investigador, o bueno, el primer inventor que surge en el libro Cazadores de Microbios, si lo han leído, ¿no? Él es el primero que siempre ponen como referente al nacimiento de la microbiología, ¿no? Y después destacan a otros investigadores, entre ellos a Luis Pasteur, ¿no? Con la pasteurización, y también, pues ya sabemos que Pasteur es conocido como el creador de la vacuna de la rabia, ¿no? Seguido por Roberto Koch con la creación de la vacuna contra el cólera y el descubrimiento de sus postulados, ¿no? Posteriormente nos vamos con Gregor Mendel, con el nacimiento de la genética a partir de las vainas de chícharo para obtener flores blancas o flores amarillas, que es donde empiezan a surgir los primeros fundamentos. Después nos adelantamos un poquito en el tiempo para descubrir la causante de lo que descubría Mendel, ¿no? Que precisamente Mischer aísla el ADN, ¿no? Posteriormente, Kuhn acuñe el concepto de enzima, que este concepto empieza a ser muy importante en la actualidad, en la aplicación en una de las aplicaciones de la biotecnología que vamos a ver, que es la biocatálisis, ¿no? Después vemos a Fleming con el descubrimiento de la penicilina por parte del penicillium y que a raíz de esto han surgido otros antibióticos como la streptomicina por parte de Streptomyces u otros o antineoplásicos como la adriamicina por parte de la salinispora, y varios otros metabolitos que es también otra aplicación que vamos a explorar un poquito. Y finalmente en el 53 vemos aquí a Watson y Crick con la estructura del ADN a partir de la fotografía de difractometría de rayos X que obtuvo Rosalind Franklin. Ellos ya pudieron deducir la estructura del ADN y establecen sus postulados. Posteriormente vemos que a raíz de que se deduce ya la estructura del ADN, empieza ya a existir el código genético, ajá, para ver precisamente la expresión de proteínas, ¿no? En los 70 se empieza con la clonación del ADN y posteriormente con su secuenciación, hasta fundar la primera compañía de ingeniería genética que se llama Genentech. Ya a partir de aquí se derivan varios descubrimientos, como lo es la clonación, sabemos la clonación de la oveja Dolly, el surgimiento de los organismos transgénicos, que en este caso se traducen en alimentos mejorados, ¿no? Que también ha habido sus controversias al respecto. Eh, a principios del siglo XXI vemos el descifrar por completo el genoma humano, que ese también fue un gran acontecimiento en la biotecnología, y así nos podemos ir con varios descubrimientos que han favorecido a la humanidad y que hasta incluso han sido ganadores del premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, por ahí si no me equivoco, 2017-2020, la teoría CRISPR, ¿no? Para modificar el ADN, hasta incluso las terapia génica que ha servido para curar diferentes enfermedades o desórdenes genéticos que han habido. A raíz de todos estos descubrimientos, vemos que podemos tener diferentes tipos de biotecnología, ¿no? Tenemos la biotecnología blanca, ¿no? Que precisamente se dedica a la parte industrial y como ejemplo tenemos la fermentación de cerveza y producción de vacunas, ¿no?
Hay algo también que hemos ocupado también aquí, que es la producción de opoterápicos o de hormonas, como es el caso de la insulina. Ajá. La biotecnología gris que se dedica al rubro ambiental, que precisamente la bioremediación y biocombustibles. La biotecnología violeta se enfoca mucho en la bioseguridad y principalmente en el marco jurídico e institucional. Es aquí donde entra en juego la bioética para saber hasta dónde nosotros como investigadores podemos influir, ¿no? Dentro de la tecnología azul nos vamos con la biotecnología marina, que va con la bioremediación de aguas y obtención de productos naturales de origen marino, que han oído mucho hablar, por ejemplo, de las microalgas, que han permitido obtener bastantes metabolitos, o también bacterias que han sido, que tienen diferente metabolismo al de las bacterias terrestres y han dado metabolitos o con mejor o con actividad similar. La verde, podemos ver la agrícola, que aquí en los cultivos mejorados es donde podemos ver a los organismos transgénicos, ¿no? En el caso de los biofertilizantes igual y biopesticidas para no dañar eh, tanto a, tanto a la flora, ¿no? La biotecnología amarilla que se dedica a alimentos como la elaboración de vinos, quesos y cervezas a través de la fermentación. La biotecnología dorada que se dedica a la bioinformática. Y aquí podemos ver a la secuenciación y uso de tecnologías de la información, ¿no? Y que a lo mejor ya conforme va emergiendo la inteligencia artificial, vamos a verla aquí precisamente en la biotecnología dorada, ¿no? Dentro de la biotecnología roja podemos ver la médica, que está en el diseño de organismos para producción de antibióticos o vacunas, ¿no? Que en este caso aquí entraría la producción de penicilina, de streptomicina, la producción de insulina para para no dañar organismos, ¿no? Técnicas de diagnóstico molecular también y terapia regenerativa, que aquí está entrando muy en boga lo que es la ingeniería de tejidos. Y finalmente la tecnología café, que es la tecnología que se dedica a los suelos y de igual forma es bioremediación, producción de alimentos y forraje y combustible. Si se dan cuenta, en todos estos ejemplos no hay no hay una biotecnología específica. Pueden combinarse más de una biotecnología. Ajá. Uy, ah. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el meollo del asunto. Las bacterias que son aliadas o enemigas. Como lo expliqué al inicio de esta ponencia, siempre nos dicen desde chiquitos, no toques eso, no te metas las manos a la boca. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar, ¿no? Y siempre nos dicen que los microorganismos son los que nos van a enfermar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hasta incluso dentro de nosotros hay microorganismos que forman parte de nuestra flora, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli, Candida albicans, estafilococos, forman parte de nuestra flora que nos ayuda a una protección. Ajá. Aparte, también tenemos que recordar que ya, por ejemplo, en la industria farmacéutica ya van entrando muy en boga lo que son los productos prebióticos y probióticos, en el cual los prebióticos es proveer de fibra a diferentes microorganismos para su crecimiento apropiado y que se puedan adaptar bien a nuestro medio. Y los probióticos, que son precisamente liofilizados de microorganismos que ayudan a poblar, ¿no? Y que hasta incluso también durante la pandemia por COVID-19, si alguno de ustedes recurrió a su médico les recomendaba para fortalecer su sistema inmune que se compraran Urovaxón, Broncovaxón, este, entre otras, para poder fortalecer ese sistema inmune. Asimismo, también vemos que estas bacterias que siempre se nos enseña que son como que enemigas de nosotros por causarnos enfermedades, también nos han ayudado en producir diferentes alimentos como vinos, quesos, crema, ¿no? Al mismo tiempo, vemos que las bacterias
por parte de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y también como parte del equilibrio que está, pueden actuar en fenómenos de bioremediación debido a los metabolitos que poseen o a las enzimas, que estas también son importantes, porque las enzimas que tienen las bacterias o las plantas son maquinarias increíbles, en las cuales pueden hacer reacciones químicas que a lo mejor de manera convencional no se podrían hacer. Ajá. Que aquí tenemos, por ejemplo, las reacciones de isomerización, que esto lo vamos a abordar un poquito más con el caso aplicado. Ajá. Y vamos a ver que podemos hacer diferentes también reacciones de oxidación y reducción, hasta incluso oxidaciones que pueden ser complicadas. Eh, Tanto por los metabolitos que tiene, que participan en la bioremediación, como por las enzimas que tienen las bacterias, también nos han ayudado a generar diferentes materiales, llevándonos a lo que ha sido una tendencia emergente, que es la nanobiotecnología, que es obtener nanomateriales a partir de extractos o de la misma bacteria, ¿no? Y finalmente, pues lo que hemos discutido también, producción de metabolitos secundarios que pueden tener diferentes actividades, como actividad antibiótica, antifúngica, antineoplásica, em, hepatoprotectora, neuroprotectora, entre otras. Ajá. Entonces, primero vamos a abordar la aplicación de la biocatálisis, que es el uso de estas enzimas, que vamos a recordar un poco qué es lo que ocurre. Yo tengo que la enzima tiene que ser específica para que se una a un sustrato. Cuando se une, se forma este complejo para posteriormente comenzar la reacción que va a transformar a ese sustrato y que posteriormente los va a liberar en forma de productos y la enzima se regenera para generar otra reacción, ¿no? Entre las reacciones que tenemos, que pueden hacer las enzimas, están las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas, ¿no? Hasta incluso eh, hay enzimas que han permitido obtener también compuestos que pueden ser muy complejos o que sus condiciones de reacción pueden ser muy dañinas para el ambiente o tóxicas para nosotros, y las enzimas vienen a ayudarnos a esta parte. Por ende, estas reacciones también forman parte de los procesos ecoamigables que se basan precisamente en en los principios de Anastas de la química verde. Y aquí podemos ver qué aplicaciones ha tenido la biocatálisis, en el cual podemos tener enzimas de diagnóstico, de uso terapéutico o síntesis de intermediarios y compuestos químicos de interés farmacéutico. En el caso del sector alimentario, nos ha ayudado a obtener aromas, edulcorantes, aminoácidos, enzimas para queserías y productos, insecticidas y herbicidas. Para el caso del sector medioambiental, vamos a ver que han servido para la bioremediación, para obtener plásticos biodegradables y biocombustibles. En el caso de los procesos industriales, podemos ver precisamente los detergentes, que ya actualmente ya se está viendo que se obtengan detergentes biodegradables o tecnológicos, ¿no? Para la industria textil igual, para teñir telas y para sintetizar los compuestos químicos. En el caso del caso aplicado, este es un artículo en el que yo participé como colaborador, en el cual yo ocupo una actinobacteria que se llama Nocardia coralina B276. Bueno, el laboratorio lo adquirió bajo este nombre, pero ya actualmente la ATTC lo cataloga como Rhodococcus ruber. Esto es porque dentro de lo que es la clase Actinobacteria llega a haber varias variaciones. Así podemos ver, por ejemplo, que en el caso de Nocardia coralina ha tenido varios nombres como Rhodococcus coralinus, Gordonia ruropertincta y actualmente Rhodococcus ruber. Ajá. Estas actinobacterias llegan a ser muy importantes para nosotros porque precisamente dentro de la microbiología son los organismos que permiten obtener más metabolitos que cualquier otra bacteria, y que aparte también podemos hallar actinobacterias que sean no patógenas
para precisamente evitar el daño al ser humano o al animal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un compuesto, que en este caso tenemos una acetona, ajá, ocupamos la biomasa de Nocaria coralina para convertirla en un alcohol. Como vemos aquí, este alcohol puede llegar a tener, dependiendo del, del grupo alquilo o halogenuro que tenga, podemos tener hasta incluso centros quirales. Entonces, aquí lo que queríamos ver es precisamente si nocardia coralina podía reducir enantioselectivamente la acetona a un alcohol. Entonces, aquí lo que estamos viendo precisamente es la obtención de este compuesto, en el cual podemos ver en primer lugar qué es lo que ocurre, cómo se va obteniendo el alcohol, ajá, y finalmente cómo se va reduciendo. Y finalmente, vean cómo va modificándose la proporción enantiomérica, o sea, hace la orientación en el espacio que puede tener una molécula. Esto llega a ser importante porque no solamente en el caso de las enzimas vamos a requerir que tenga la forma de la molécula adecuada, sino también la orientación que proporcione un enlace de menor energía, para que ese enlace de menor energía haga precisamente la reacción enzimática al realizar un cambio conformacional en la misma enzima. Y posteriormente, al hacer ese cambio conformacional, inducir precisamente esta quiralidad. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros pudimos demostrar que precisamente nocardia coralina sí puede llevar a cabo reducciones enantioselectivas. Sin embargo, también algo que se debe de tomar en cuenta es el pH. Acuérdense que también las enzimas son de naturaleza proteica y pueden sufrir eh, diferentes reacciones si se les somete a cambio de temperatura, a cambio de pH, hasta incluso cambio de fuerza iónica en el disolvente. Entonces, aquí lo que estuvimos viendo era que nocardia coralina, dependiendo de su crecimiento, obteníamos medios, bueno, al final obteníamos una bacteria cuyo pH final de crecimiento era un pH alcalino o un pH ácido. Y observamos precisamente que a un pH alcalino se favorecía esta conversión en antioselectiva, para lo cual eso querría decir que entonces la enzima es susceptible y que a lo mejor algunos de los residuos que tiene la enzima para poder, este, para poder tener actividad requiere tener una cierta ionización para precisamente que pueda fijarse al sustrato y pueda tener su actividad. Entonces, esa fue una conclusión en la que llegamos nosotros en este artículo y que se debían de estudiar más condiciones de reacción en este caso. Después vamos con la producción de metabolitos secundarios, en el cual básicamente hemos visto siempre en bioquímica el metabolismo primario, ¿no? Lo que es la glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, beta oxidación, para obtener diferentes metabolitos. Pero vemos que que el organismo no para, ajá, no se va a conformar con producir aminoácidos alifáticos, acetilcoenzima A, eritrosa, ajá, sino que además va a ser el inicio de otras vías biometabólicas para producir compuestos que pueden tener una actividad biológica o terapéutica, como es en el caso de los compuestos fenólicos, de los terpenoides, alcaloides y hasta incluso glicósidos. Ajá, en el cual podemos ver aquí, en algunos casos, por ejemplo, en las plantas, que los alcaloides van a generar un sabor amargo. Ajá, y esto le va a ayudar a que repela a los animales que se alimentan de ella. Sin embargo, también los alcaloides se han descubierto que pueden tener actividades neurológicas o hasta incluso cardíacas, ¿no? Y antineoplásicas
como en el caso de la vincristina, la vimblastina y lo que es el tamoxifen, ¿no? En el caso de los compuestos fenólicos, pues sabemos que estos son compuestos con alta actividad antioxidante, pero que también ayudan a las plantas en cierta forma. Sin embargo, no es necesario para su crecimiento. Ajá. Y podemos ver aquí algunos casos de algunos metabolitos producidos por diferentes bacterias, como la actinomicina, que es un antibiótico, la doxorubicina, que es también otro antineoplásico que se utiliza mucho en cáncer de mama, eh, el tracolimus, que también es un antineoplásico, y la vermectina, que es un antiparasitario. Ajá. Y en el caso aplicado, voy a hablar un poquito de mi proyecto de doctorado, el cual fue caracterizar y determinar la actividad antioxidante de extractos de carotenoides presentes en diferentes actinobacterias marinas que fueron aisladas del Golfo de México, que previamente se les había hecho una clasificación quimiotaxonómica con base en los ácidos micólicos que presentaba y veíamos que probablemente podían pertenecer a Rhodococcus y a Gordonia. Pero posteriormente, ya en la investigación más reciente que he realizado, las pude mandar a secuenciar y resultaron ser del género Dietzia maris. ¿Ah? Entonces, aquí lo que yo hice fue obtener la biomasa de estas dos cepas, ajá, y extraerlas con disolventes orgánicos para precisamente ver cuál era su perfil carotenoideo, el cual yo veo que precisamente las dos bacterias tienen dos carotenoides en común, pero esta tiene otro carotenoide que es diferente, lo cual también a veces los metabolitos secundarios nos pueden servir como marcadores taxonómicos y que hasta incluso esto se ha respaldado, que pueden ser hasta incluso específicos de especie o de variedad. Entonces aquí lo que posteriormente se llevó a cabo una identificación por espectrometría de masas, por ESI, y nosotros dedujimos que los carotenoides presentes en estas bacterias podían ser análogos de estas estructuras, que en sí son derivados de astaxantina, el cual la astaxantina sabemos que es un carotenoide o jantófilo, mejor dicho, con una actividad antioxidante muy potente y que se encargan de dar coloración roja, porque aparte también estos metabolitos son importantes porque se han utilizado como antioxidantes y colorantes en diferentes industrias como alternativas a diferentes compuestos que han demostrado tener una actividad anticancerígena. Y posteriormente vamos con la parte de nanobiotecnología, en el cual tenemos que no solamente aquí podemos ver cómo convergen la producción de metabolitos secundarios y las enzimas para producir un nanomaterial. En el caso de los metabolitos secundarios, podemos ver que debido a su actividad antioxidante, ajá, a su capacidad de poder ceder un electrón a un radical libre, es por eso que podemos llevar a cabo diferentes reacciones de reducción de precursores metálicos. Y en el caso de las enzimas, podemos ver que tienen óxido reductasas, ajá, que están asistidos por el NAT para reducir precisamente la sal metálica, digamos, en este caso nitrato de plata, del ion plata a plata metálica y el ion nitrato a ion nitrito y así sucesivamente. Otra ventaja que también nos dan esta, esta forma de sintetizar nanomateriales, principalmente nanopartículas metálicas, es que no solamente estos metabolitos van a servir para reducir estos compuestos, sino también nos van a ayudar a estabilizar a la nanopartícula, cosa que no se podría hacer tan fácil en una síntesis química, ya que en una síntesis química, aparte del agente reductor,
se tiene que meter un agente estabilizador o un polímero que me ayude a formar una red para evitar la agregación de la nanopartícula. Entonces, esto también cumple dentro de lo que es procesos ecoamigables para obtener estos materiales. Que estos materiales también, en el caso de las nanopartículas metálicas, han servido para obtener medios de diagnóstico, actividad antimicrobiana, principalmente ahorita contra las superbacterias que están presentando resistencia a antimicrobianos, y principalmente contra cáncer. A raíz de esto, nosotros tenemos precisamente, bueno, he codirigido 3 proyectos, no más que estos son los más recientes, ¿no? Que en el caso de Zárate 2024 es una tesis de maestría de parte de Ciencias Farmacéuticas de la UAM Xochimilco, y en el caso de Jacquín de Chacón es su proyecto de titulación de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en el cual Zárate obtiene nanopartículas metálicas con los antioxidantes extraídos de estas actinobacterias y evalúan su efecto citotóxico en cáncer cervicuterino en células HeLa, y en el caso de Jacquinde, ocupa precisamente la oxidorreductasa de Dietsia maris para sintetizar estas nanopartículas. Para lo cual tenemos que Dietsia maris es una actinobacteria de la familia de Chaceae, contiene 3 enzimas oxidorreductasas, razón por la cual podemos ver si se puede hacer una síntesis enzimática de nanopartículas metálicas, y al mismo tiempo estas también pueden catalizar otras reacciones de oxidación como la oxidación de Baeyer-Villiger, que es una reacción que ocurre en las cetonas, es una reacción de oxidación de cetonas, en el cual ocurre un rearreglo para obtener ésteres y ácidos carboxílicos. Al mismo tiempo, como esta es una continuación de mi investigación de doctorado, se ha demostrado que tiene antioxidantes como carotenoides, flavonoides, alcaloides, cumarinas, entre otros, que pueden servir también como antioxidantes y por lo tanto tener un potencial para reducir perdón, el, el ion plata, ¿no? Y hasta incluso está demostrado en esta referencia que ya se ha demostrado la síntesis de nanopartículas de plata para a partir de cantajantina, que es un carotenoide, un jantófilo de Dietsia maris, y fíjense, probaron su propiedad citotóxica contra una línea celular de queratinocitos. Ajá. Entonces, lo que hicieron, ahora sí que básicamente, esta primera etapa fue la misma entre Zárate y Jacquinde. Ajá. Aquí lo que hicieron fue hacer el proceso de fermentación, pero en el caso de Zárate, obtener la biomasa y a partir de la biomasa extraer los metabolitos, y en el caso de Jacquinde, se quedó ella con el sobrenadante. En el caso de Zárate, a partir de la biomasa y de la extracción, hizo un tamizaje metabólico y cuantificó metabolitos, y ella hizo actividad enzimática, la actividad óxido-reductasa precisamente de Dietsia maris, para sintetizar las nanopartículas metálicas a condiciones de 28, no, 40 grados centígrados, a una concentración de nitrato de plata 10 milimolar. Y aquí Zárate evaluó en células HeLa la actividad antineoplásica utilizando cisplatino como el control positivo, y evaluó Jacquinde la actividad antimicrobiana contra diferentes bacterias, principalmente Staphylococcus aureus y hasta incluso las meticilin resistentes. Para lo cual podemos ver en el caso de Zárate, ajá, que se obtuvieron nanopartículas con una longitud de onda de 400 a 410 nanómetros, lo cual esto nos permite dar un aproximamiento de que hay nanopartículas con tamaño de entre 10 y 40 nanómetros. Aquí también se le hizo el infrarrojo, en el cual podemos ver que estas señales pueden deberse a los metabolitos presentes para estabilizarla, y a 1357 encontramos la señal de la plata, lo cual se demuestra que se obtuvieron nanopartículas de plata
Aparte de que cuando hay una reducción, si se dan cuenta, esta es la solución de nitrato de plata que es incolora y cuando se reduce, se obtiene precisamente una solución amarillenta o si se logra completar la reacción bien, se obtiene una coloración café rojiza. Y aquí podemos ver las nanopartículas metálicas que podemos ver aquí que están rodeadas por un polímero, que es lo que las mantiene estables. Ajá, y haciéndole con más detalle su caracterización, observamos que, que estas nanopartículas son poliédricas y se demuestra que tienen una actividad antineoplásica del 40%, la cual también se ha demostrado en caso de otras nanopartículas metálicas obtenidas por Streptomyces, que también son de las actinobacterias que más se han probado para obtener este tipo de nanopartículas. Este, Se ha obtenido actividades similares con otra línea celular de cáncer cervicouterino, lo cual implica que a lo mejor va a tener siempre ese tipo de actividad, por lo que nosotros queremos ver después si se pueden ver en otras líneas celulares de cáncer, si es la misma actividad antineoplásica o si van a ser hasta incluso específicas para un cierto tipo de cáncer. Y en el caso de Jacquinde, aquí observamos que a diferente pH del medio de cultivo y a diferentes tiempos, su máximo de absorción fue igual entre 400 y 410 nanómetros, lo cual nos da igual tamaños de partículas de 20 nanómetros, digo, sí, de entre 10 y 40 nanómetros, y aquí por el campo oscuro podemos ver precisamente que son poliédricas. Y posteriormente vemos aquí, ella no pudo llegar a la concentración mínima inhibitoria por el tiempo, pero actualmente lo estamos determinando, en el cual podemos ver aquí por la prueba de Kirby-Bauer cuál era el halo de inhibición. Que en este caso podemos ver que los halos de inhibición van entre 17 a 21 milímetros de inhibición y que han demostrado ser más potentes que otras nanopartículas obtenidas igual por una Streptomyces, en el cual nada más se demostró que tenía 11 y 10 nanómetros. Y que además, si no me equivoco, esta, esta Staphylococcus aureus, si no me equivoco, es meticilín resistente. Entonces, esto nos demuestra que puede tener una actividad prometedora para las superbacterias que están surgiendo ahorita ante el problema de la resistencia antimicrobiana. Y podemos ver también que ha tenido actividad contra E. coli, contra Cinetobacter baumannii, contra Pseudomonas aeruginosa y, ¿por qué no, contra Candida albicans? Que estas se hallan dentro de la lista escape de la OMS para precisamente evitar el, el la progresión de estas infecciones debido al mal uso de antibióticos o al surgimiento de las enfermedades nosocomiales en los hospitales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que las bacterias pueden ser tanto aliadas como enemigas. Ajá, aliadas porque nos han ayudado a obtener diferentes compuestos y diferentes alimentos, pero también pueden causarnos enfermedades, ¿no? Como lo han surgido en el caso de las bacterias resistentes. La biotecnología ha existido desde épocas antiguas de manera empírica, ¿no? Es un conjunto de ciencias que se integran para un bien mayor y tienen muchas aplicaciones desde la estimulación del sistema inmune hasta la generación de nanomateriales y que pueden enlazarse estas diferentes biotecnologías para obtener bienes y servicios que puedan servir para resolver problemas de la sociedad. Le agradezco mucho a la doctora Reyes y a la Academia de Biotecnología por su invitación y les dejo mi correo personal y mi correo institucional por si gustan ponerse en contacto conmigo por cualquier duda o comentario que pudieran tener. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Tenemos todavía tiempo para poder interactuar con los estudiantes o con quien esté conectado también para hacer las preguntas que consideren. Acá tengo una manita levantada, pero quisiera empezar por los estudiantes aquí en
en el auditorio. ¿Quién de ustedes, chicos, tiene alguna pregunta para la doctora Lucía? ¿No hay preguntas en el auditorio? No, no hay preguntas. Bueno, vamos con las preguntas en línea. Tenemos al doctor Esteban. Bueno, aquí te mandan felicitaciones. La QFB Ángeles García Cortés. Y el doctor Velázquez, adelante con la pregunta, doctor. Hola, ¿qué tal, doctora Lucía? Muy interesante toda la presentación que nos dio. Una de mis dudas, por ejemplo, que usted está más metida en el tema sobre la resistencia a antimicrobianos, se están probando digamos, nuevas estrategias para abordarlos, pero ¿qué puede garantizar que las estrategias nuevas que generemos no generen resistencia a los antimicrobianos, estas mismas estrategias que estemos desarrollando? Y básicamente esa es mi pregunta. En este caso, por ejemplo, no se puede garantizar que vayan a generar resistencia. Sin embargo, una bondad que tienen las nanopartículas metálicas es que ellas pueden ejercer su actividad antimicrobiana a través de varios mecanismos. Una de ellas es, por ejemplo, debido al tamaño pequeño que tienen, poderse meter hasta pared celular y membrana y empezar a perforarlas para que empiece a salir el contenido celular y la bacteria se muera. Esa es una. La otra es, por ejemplo, el metal. La misma nanopartícula al interaccionar con el medio se va a volver en un ion y eso va a estimular la producción de radicales libres que maten a la bacteria y que hasta incluso pueden llegar hasta núcleo por lo pequeñas que son. Digo, pueden llegar hasta el ADN y alterar este ADN para precisamente asegurar su muerte. Entonces, esa es una ventaja que tiene comparado con con otros antibióticos que actúan o perforando la pared celular o originando ¿cómo se dice esto? Originando antimetabolitos, ¿no? Que ya sabemos que, por ejemplo, incluso la bacteria ya origina bombas de flujo, ¿no? Para poder sacar el antibiótico o hasta incluso ya tiene las beta-lactamasas. Ajá. No sé si ya con eso respondí tu duda. No, sí, doctora, muchas gracias. También lo comparo un poco con el tema de nuestra investigación. La doctora Ana Reyes y yo, ahorita haciendo postdoc, que estamos investigando lo que viene siendo un bioherbicida y básicamente también lo que se busca es que estos bioherbicidas actúen no con muchos, con varios mecanismos, porque los herbicidas químicos normales inhiben una enzima en específico o eh, dañan la señalización de las hormonas y así es como actúan para que no crezcan las plantas. Y en los bioherbicidas se está buscando que también tengan varios mecanismos para que precisamente las plantas o los modelos que vayamos a usar no vayan a generar resistencia en un futuro. Entonces, veo que Precisamente por ahí también. precisamente es algo curioso porque estaba leyendo precisamente que hay un libro sobre nanopartículas metálicas en plantas, órganos y tejidos, y creo que hablan mucho de cómo pueden beneficiar a las plantas el uso de estas nanopartículas metálicas y también cómo pueden favorecer precisamente el evitar que sean afectadas por diferentes plagas. Ah, qué interesante. Por ahí le voy a estar escribiendo para ver si me puede pasar la fuente. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo no? muchísimas gracias por su presentación. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias por la intervención de ambos. Invito a todos los presentes en línea a que hagan sus preguntas a través del chat o que me levanten la mano para cederles la palabra. Vamos a preguntar nuevamente aquí entre los asistentes si ya se animaron a hacer alguna pregunta. ¿Alguien, chicos, de ustedes aprovechen que todavía tenemos aquí a la doctora para ver si les interesa saber más acerca de su investigación o de lo que ella nos presentó? Les veo carita como de cuestión, pero no se animan a preguntar.
¿Quién va a preguntar? Ni me voltean a ver. Moni, adelante. Adelante, Moni. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Es muy interesante este tipo de aplicaciones. Mi duda es en la parte que nos presentó de la bacteria que produce astaxantina. Sé que con otros pigmentos que también son cíclicos, como el beta-caroteno, de manera sintética solo se pueden sintetizar isómeros trans que no tienen la misma aplicación antioxidante o la misma actividad antioxidante que los isómeros que se producen de manera natural, que son en combinación cis y trans. Y mi duda es si en la astaxantina que se produce en esta bacteria también sucede algo similar, si hay una mezcla de isómeros y si estos tendrían una mayor actividad antioxidante que lo que se sintetiza de manera por síntesis química, vaya. De hecho, por ejemplo, en el caso en la naturaleza, para las bacterias y las plantas, porque de hecho su ruta biosintética siguen la misma vía, nada más lo único que cambian son las enzimas. En el caso del betacaroteno y la astaxantina, en la mayoría de la naturaleza, tú las vas a encontrar en su forma trans, porque es su forma más estable. Y ya después, cuando interaccionan con la luz, que esa es como que la maña de trabajar con este tipo de moléculas, porque son fotosensibles, lo primero que va a pasar es que para estabilizarse la molécula, lo que va a hacer es isomerizarse a cis y después provocar su corte para obtener diferentes derivados, como lo son los apocarotenoides. Ajá. Entonces, dentro de lo que es el rango de los carotenoides, ajá, em, el licopeno se sabe que es el que tiene mayor actividad antioxidante debido a que no tiene esos extremos cíclicos que tiene el betacaroteno, la astaxantina, la cantajantina, la betacriptojantina, ¿no? Y posteriormente le sigue lo que es la astaxantina por los grupos oxigenados que tiene, y después la cantajantina, y ya después siguen los demás. Ajá. Entonces va a depender mucho de la estructura que presenten. Ahora, en caso de que son de origen natural u origen sintético, hay algo también que nunca se nos dice, pero que ya con la experiencia nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es que también los productos naturales, ya sean de origen vegetal o microbiano, algunos nunca los vamos a encontrar así solos, sino los vamos a encontrar acoplados a azúcares, a proteínas, a lípidos. ¿Esto por qué? Porque la naturaleza es tan sabia que dice, yo necesito tener estabilidad en mis compuestos. Entonces, es lo que hace la naturaleza, los une para decir, aquí yo ya tengo mi compuesto estable, me está haciendo mi estabilidad y yo sigo manteniendo esa actividad o la función para lo que yo la necesito como planta o como bacteria. Entonces, va a depender mucho también, en el caso de la síntesis, qué fue lo que se utilizó para sintetizar, porque a lo mejor puede tener una actividad antioxidante muy buena, pero si ocupaste reactivos que son tóxicos para el medio ambiente o hasta incluso que pueden llegar a hacer reacción con las personas, pues ahí sí tenemos ese problema, ¿no? Por eso se ha optado mucho por buscar a los productos naturales, principalmente de origen microbiano, porque también ya con los productos naturales surge la controversia de qué tan conveniente me va a convenir con esto de que está ocurriendo, de que estamos perdiendo área verde, qué tanto tengo que dejar crecer a la planta, cuál es el cultivo, cuál es el tiempo exacto en el que debo de cultivar a la planta para obtener la cantidad más alta de metabolito. A diferencia de la bacteria, si yo por ejemplo, si yo aíslo el gen de una planta, ajá, el gen responsable de la síntesis de un metabolito, lo clono en el ADN de la bacteria, reproduzco la bacteria y la someto a un cierto estrés que hace que la bacteria me sintetice ese metabolito de una manera rápida, eficaz, porque también acuérdense que las bacterias tienen una tasa de reproducción muy rápida. Entonces, si hago que esas bacterias crezcan y se reproduzcan y secreten ese metabolito que yo necesito, pues a mí me va a convenir más
hacer una síntesis biotecnológica que una síntesis química. No sé si con eso resolví la duda. Sí, gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Tenemos otra pregunta de un participante que está en línea, Julio Pérez. Adelante. Gracias, buenos días. Primero, felicitar a la doctora por su presentación y su investigación. Realmente Gracias. es cuando nos damos cuenta que entre más conocemos, más no sabemos nada, ¿no? Porque vamos avanzando todos los días un poquito más. Entonces, la pregunta va con referencia a la parte de la resistencia. Digo, yo trabajo en un hospital y obviamente todos los días nos damos cuenta que estas superbacterias y llegan los pacientes que no tenemos idea de cómo se contaminaron y que son resistentes a muchas cosas. En el caso de ustedes, ¿hay alguna investigación para tener alguna sinergia entre bacterias y que pueda tener un mejor efecto contra esos microorganismos? ¿O nada más o se estudia una bacteria en particular nada más? Bueno, ahorita, por ejemplo, la primera investigación que nosotros hicimos con estas nanopartículas de plata que fueron obtenidas con nocardia coralina, de hecho, este, em, hicimos la colaboración con el Instituto de Pediatría que está por Perisur, aquí en la Ciudad de México, para ver precisamente esa actividad antimicrobiana. Y ahorita lo que vimos fue en aislados, pero ya lo que se pretendía después era precisamente ver qué pasaba en una mezcla, en un consorcio de bacterias, para ver si eran más específicas de una bacteria que de otra. Ajá, porque eso también nos dio muchos indicativos en la parte de la concentración mínima inhibitoria, que en algunas la concentración mínima inhibitoria de las nanopartículas que obteníamos eran de 3 microgramos por mililitro, comparado con otras que se requerían hasta 100 microgramos por mililitro, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ya vimos que funciona en una sola bacteria, pero ahora, ¿qué ocurre en un consorcio de bacterias o hasta incluso entre diferentes variedades de bacterias que luego encontramos en el hospital igual? Que siempre a lo mejor en obstetricia encuentro una variante, en nefrología encuentro otra, en neurología encuentro otra. Entonces, estaban viendo esa parte de la investigación. Muy bien, pues bueno, todavía faltará unos cuantos años para poderlo ver en proceso. Así es, todavía falta unos Ujú. poquitos años porque todavía también nos falta hacer un poquito de más estudios, principalmente en la parte de la toxicidad, porque esa también es una controversia que se ha armado a través de las nanopartículas metálicas que nos dicen pueden ser muy efectivas, pero qué tan seguras son, ¿no? En la literatura muchos dicen que al ser producidas por medios, digamos, ecoamigables, naturales, tienen menos toxicidad que las obtenidas por vía química o por vía física. Pero pues no está de más hacer esas pruebas y corroborar esas hipótesis que dicen en la literatura. Entonces, pues ahorita creo que nuestro principal objetivo sería ver precisamente esa, esa necesidad de ver qué tan seguras son antes de poder continuar con la investigación. Claro, muy bien, para las siguientes generaciones. Así ¿Sí? es. Muchas gracias, felicidades. Gracias.